Hay cosas que solo se comprenden cuando se vive en primera persona. En este espacio, quienes convivimos con la miastenia tendremos voz propia para contar nuestras historias, visibilizar la enfermedad y compartir lo que significa vivir con ella cada día. Hola, mi nombre es Mamen Gil y esto es En Primera Persona, un podcast sobre miastenia que nace de la colaboración entre AMES, Asociación Miastenia de España, y Alexion. En este segundo episodio vamos a escuchar dos historias que, aunque diferentes, tienen mucho en común: el impacto del diagnóstico, los ajustes cotidianos, la resiliencia y también las dudas que muchas veces no encuentran respuesta inmediata. Nos acompañan Cristina y Emilio, dos personas que han aprendido a convivir con la enfermedad y que hoy comparten con nosotros su experiencia. Cristina, Emilio, bienvenidos. Muchas gracias, Mame. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Me gustaría empezar preguntando cuándo y cómo fue vuestro primer contacto con la miastenia. ¿Qué fue lo primero que os hizo pensar que algo no iba bien? Bueno, pues en mi caso empezó cuando vi unos síntomas que no tenían sentido. De repente un ojo que se te empieza a caer, te cuesta hablar, te cuesta tragar agua y en ese momento, bueno, buscas ayuda de internet, buscas ayudas de los médicos e intentas poner solución a lo que está pasando, pero al principio es difícil encontrar y saber qué es lo que está ocurriendo. Pues lo primero es el agotamiento físico, lo que empiezo a notar, sin motivo aparente, porque mi trabajo no era físico. Sí es verdad que era muy estresante. Entonces ahí es donde empieza a ver que algo no funciona. Ahí pasaba el tiempo, yo no iba al médico diciendo estoy agotado, hasta que un día, precisamente dirigiendo un concierto, empiezo a ver más músicos, más coro y las partituras una encima de otra. Con lo cual ya me dijeron, oye, tienes el ojo caído, en fin, lo típico, la visión doble, párpado caído, y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde empezó todo, pero sí, los principios son pues los comunes de casi todos. Sí, unos síntomas que, bueno, que después de un largo tiempo normalmente hasta que se recibe el diagnóstico, pues suele ser un proceso largo. ¿Cómo viviste ese camino hasta saber que se trataba de miastenia? Y no sé si recordáis lo que sentiste al escuchar por primera vez esa palabra, miastenia. Pues mira, al principio no fue sencillo, porque visto aquello de que yo veía doble, pues lo primero que haces es ir a tu óptico de confianza y con muy buen criterio me dijo, después de unas pruebas, vete al oftalmólogo, pero terminarás en el neurólogo. Y así fue. Pero claro, cuando yo fui a neurología la primera vez, la primera consulta, los síntomas habían desaparecido. Sí es verdad que me hicieron algunas pruebas, dijeron pues algún pequeño trombo en la ceja por arriba y ahí se quedó todo. O sea, no hubo un diagnóstico, bueno, no sabían lo que era. Yo seguía, eso sí, los síntomas de la visión doble habían desaparecido, el agotamiento, el cansancio. Eso continuó durante 8 años, hasta que hubo un detonante, fue que se nos hundió la casa debido a unas obras colindantes y ahí fue donde ahí volvió otra vez la visión doble, ahí fue donde ya empezó todo. Tuve la gran suerte de que un día que llegué hecho polvo a casa, había una futura neuróloga en casa y me dijo, el lunes a consulta. Y me lo detectaron enseguida, porque ya fueron directos con la analítica y lo típico, la botellita de hielo arriba, subió el párpado y dijeron, esto es miastenia. ¿Qué sientes cuando oyes la palabra aquella? La palabra. Yo tuve la gran suerte de que tenía la futura neuróloga, otro cuñado que también es médico, los propios médicos del hospital, y para mí fue, bueno, lo entendí perfectamente, me lo explicaron perfectamente, y entonces fue cuando yo descubrí que lo que tenía 8 años atrás era esto, pero que unas veces tenía síntomas y otras no. ¿Te puedo preguntar, Emilio, cuántos años tenía? Ahora, en mayo, se han cumplido 15 años. No, perdón, 2010, 2025, sí, 15 años. Sí. Y luego, al cabo de los 8, fue cuando el hundimiento de la casa, en el 2017, y ahí empezaron los síntomas, bueno, como si hubiera dicho esto tenía que explotar y aquí es donde voy a dar la cara. Y así fue. Cristina era mucho más joven cuando empezó a sentir esos síntomas y también cuando le fue diagnosticada la enfermedad. ¿Cómo se vive siendo joven, Cristina, que te digan que tiene una enfermedad rara, crónica, autoinmune?
Bueno, yo recuerdo, como decía bien Emilio antes, el momento del diagnóstico. Yo, después de un electromiograma, no, bueno, me hice algunas pruebas, ¿no? Tuve la suerte de ir un poco más rápida de Emilio. En menos de un mes yo creo que ya tenía el diagnóstico. Pero cuando me dijeron el nombre, me puse a llorar directamente. Yo no sabía lo que tenía porque yo no sabía lo que quería decir. Y miré a mi madre, que es enfermera, y le dije, esto no es algo bueno. No hemos tenido la suerte de la lotería en este caso, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a buscar información, pues un poco lo que decía antes, eso que no tenemos que hacer, ¿no? Abrir internet y preguntar qué es lo que tenemos. Eso, bueno, al final te llena de información equivocada, pero cuando conseguí hablar con el que luego fue mi neurólogo, estaba en shock, porque de repente, bueno, yo tenía 20 años, no sé si lo he dicho, y al final, pues sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Bueno, ya ha cambiado, ¿no? Y sabes que ya no vas a poder hacer lo mismo porque, bueno, pues, o sí, no lo sabes, está siempre, ¿no?, la duda y esa incertidumbre, el no saber cómo voy a afrontar, en mi caso, pues el final de la universidad, que si voy a poder trabajar o no, porque sé que hay gente que no puede. Y bueno, habré escogido correctamente la carrera, tendré que empezar una cosa nueva, porque en mi caso estudiaba gastronomía, quiere decir que yo no podía entrar en una cocina porque si entraba al cabo de un rato posiblemente estaría cansada. Y bueno, es afrontar de nuevo, es como volver a nacer, ¿no? Es adaptarse un poco a todo, pero fue duro, fue muy duro. Pues quizá esa incertidumbre de cómo iba a ser tu vida teniendo tanto futuro por delante, lo más Exacto. difícil de aceptar entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego, pues, explicárselo sobre todo a la gente de mi edad, ¿no? Pues mis amigas querían salir de fiesta y a mí el médico me dijo, no lo hagas porque te puede pasar algo. O me dijo, no vayas al gimnasio, que a mí me gustaba muchísimo ir. Me decías que si vas al gimnasio, quién sabe lo que puede pasar contigo. Entonces, de repente entras en una situación de miedo, de tener que aceptar una cosa que no es normal, que no es normal. Duro, muy duro, físico y emocionalmente y bueno, sí. Difícil, sí. ¿Y para ti qué fue lo más difícil de aceptar, Emilio? Pues mira, antes no te he contestado la pregunta. Iba camino de los 56. Empezaba a calcular para atrás, pero no te he dicho la edad. 56. Cristina, fíjate la diferencia de edad. Pues mira, yo creo que la reacción ante una enfermedad de este tipo depende mucho de la edad que tengas. Fíjate lo que decía Cristina. A mí cuando me dio la cara, yo estaba recién jubilado. Me había jubilado un poco anticipado, 2 años antes. Me había jubilado en julio cuando dio la cara, después de todo el follón de la casa, era diciembre. Es decir, estaba jubilado. Yo creo que la reacción, la forma de ver la enfermedad, lo que se te viene encima, es diferente si estás en periodo laboral, porque Cristina lo sabe, que lo hemos oído en algunos congresos, las penalidades, los sufrimientos de mucha gente que está en periodo laboral, no lo entienden, no la entienden, y su vida se le viene abajo porque, vamos, que si tienes depresión, que si tienes no sé qué, o no, lo que tienes es miastenia. Entonces, influye muchísimo, muchísimo en eso. Lo que sí está relacionado, y yo en mi caso lo puedo decir porque ha sido así, es que los detonantes para que empeore la enfermedad. Porque una vez que ocurrió la desgracia nuestra, ¿qué piensas? Porque los seguros se van a hacer cargo de todo. Cuando te ves abandonado por todo el mundo y sin nada, entonces lo que viene es la crisis miasténica que me llevó a la UCI. Yo estaba estabilizado con mi Mestinol. Cuando ya te tienes que ir a los juzgados, imaginaros lo que viene, lo que se te viene encima. Ahí es donde empeora la enfermedad. Termino en la UCI, la plasmaféresis era lo último que quedaba, hasta que ajustan la medicación, pasa mucho tiempo y al final, pues teniendo mucha fe y creyendo en la nueva medicación que va saliendo, cuando me la ajustaron y encontraron lo que me venía bien, estoy bastante estabilizado. Pero el momento en que te ocurra, la edad que tengas, influye mucho, sobre todo si estás en periodo laboral. Claro, como habéis comentado, bueno, estabais en dos etapas vitales diferentes.
aunque cada uno estaba destinando jubilación, la otra iba a empezar a estudiar, a pesar de todo, bueno, la vida continúa y hay que adaptarse. ¿Cómo ha sido vuestro día a día? ¿Qué cosas habéis tenido que adaptar o modificar? ¿O a pesar de todo habéis podido seguir adelante con vuestros planes, con vuestros proyectos? Pues como decía antes, estar en periodo laboral es diferente a estar jubilado ante cualquier enfermedad rara, cualquier otro tipo de problema grave. Pero yo, ¿qué he tenido que dejar de hacer? Pues, por ejemplo, no puedo dirigir porque se me agotan los brazos. Tuve que dejar de tocar porque no tengo fuerza para tocar instrumentos de viento metal. Pero sin embargo, en lugar de amargarte por lo que no puedes hacer, pues lo que hago es disfrutar de lo que sí puedo hacer. Por ejemplo, puedo tocar la batería. ¿Para qué? Para independizar brazos y manos y rítmicamente estar correcto. Eso lo hago como ejercicio, sobre todo cuando vine de la UCI, porque me hacía falta, no podía ni hablar, ni andar, ni nada. Ejercicios que hacía antes, debido a la miastenia, recomendado por neurólogos, pues no me iban bien, hasta que al final descubrimos que en el agua me van bien. Hago mis ejercicios, monto en bicicleta que me va mejor que andar. Pues yo creo que lo que decía antes, pues en lugar de amargarte por lo que no puedes hacer, pues te tienes que mentalizar de lo que sí puedes hacer. Afortunadamente, pues estoy bastante estabilizado. Y si es verdad, que eso lo sabe Cristina, que un día estás, no hay ni un día técnico igual, ni tienes un día igual, el día que te pasas un poquillo, luego tienes que echar el freno, pero bueno, ya sabemos lo que es. Y mucha suerte también que tuve con tener dos médicos en la familia y me encontré a Amex, que eso fue una salvación para mí. Ahora comentaremos si hay ocasión. Y tú, Cristina, bueno, a pesar de tus dudas, a pesar de las dificultades, pues ahí estás, has podido estudiar, estás Sí. trabajando, te estás adaptando. Eso es. Al final fue buscar pues las opciones que me hicieron pues llegar a mis objetivos. Pues si no podía ir a gimnasio, como estaba bien diciendo Emilio, yo también opté por la piscina y la recomiendo siempre a las personas que tienen miastenia, porque la verdad es que no cargando tu propio peso consigues un poco pues poder tener ejercicio y moverte. Pues sí que es verdad que pues me intento organizar más el día. Por ejemplo, ahora estoy un poco más estabilizada, pero al principio intentaba incluir una siesta al día porque así conseguía tener pues más energía y dividía el día en dos partes, ¿no? No se hacía tan largo y el cuerpo pues no tenía tanto estrés. Em, o, por ejemplo, ahora intento organizarme, si voy a quedar con alguien, quiero saber qué intenciones tiene, cuánto espera de mí y entonces yo valoro si de verdad puedo dar ese tanto por ciento, ¿no? O digo, bueno, pues mira, hoy me quedo en casa y ya pues otro día lo volvemos a hacer, porque al final es eso, es ir adaptándose poquito a poco a todo, pero estoy contenta que poco a poco pues he conseguido todos mis objetivos y aquí estamos. Me alegro mucho, estamos aquí para eso, para seguir adelante a pesar de todo. ¿Y ha habido alguien que haya marcado la diferencia en todo este proceso? Es decir, un punto de inflexión, una experiencia, una conversación. ¿Qué es lo que os ha ayudado? Pues lo que terminaba diciendo antes, que yo estaba buscando en Internet una asociación de afectados por los seguros debido a mi problema, que no fue chico, y me encontré a AMES. Aquello para mí fue fantástico. Me asocié, me puse en contacto con ellos, empecé a encontrar a gente que te entiende, que te atiende, y a través de la asociación, pues ya asistiendo a congresos, conoces a Cristina, conoces a, a otros, a otras, y ya pues hablas el mismo idioma. Incluso dentro de mi provincia, pues tengo contacto con dos o tres personas. Yo creo que si puedes ayudar a alguien dando tu testimonio, contando tu experiencia y sobre todo, pues eso, que están saliendo medicamentos nuevos que a la gente que le iba mal el suyo le puede ayudar, siempre dando ánimo. Y yo creo que sobre todo con AMES yo lo que he hecho es aprender mucho. Que eso pues claro que sí, fue un punto de tener a gente con tu misma enfermedad, conocerlos y hablar con ellos, eso fue abrirse el mundo. Por mucho que te expliquen los médicos, por mucho que yo he tenido apoyo, sí, de acuerdo, pero lo otro eso fue fundamental. Sí, saber que hay más personas como tú, que te sientes comprendido y que lo que te pasa no es
no es que tu cabeza se lo invente, sino que es una realidad. Y para ti, Cristina, ¿cuál ha sido ese momento, ese punto? Pues en mi caso fue también el encuentro presencial, el encuentro en persona con, bueno, con vosotros, con otros socios de la asociación, porque al final, vale, te dicen lo que tienes, sabes cómo lo tienes que enfrentar, tienes la ayuda de tu neurólogo, del enfermero, de quien está ahí detrás, pero nadie entiende lo que estás sintiendo como lo entiende otra persona que sufre lo mismo, ¿no? No lo entiende tu familia, no lo entiende el padre, la madre, el hermano, la pareja. Y la verdad es que cuando yo me acuerdo todavía llegué a Burgos y abrí la puerta y os vi allí. Y la verdad es que fue, bueno, emocionante, me emociona todavía pensarlo. Fue muy reconfortante ver que, bueno, que, perdona, que yo con 20 años y vosotras, pues cada una con una edad diferente, familias, experiencias, em, la verdad es que, bueno, comprensión, fue una cosa alucinante. Es un sentimiento que no he vivido nunca igual, que llegar allí y ver que había futuro y que el futuro pues erais todas normales, que podía salir de esa y que iba a salir adelante. Perdonad, es que cada vez que lo digo me emociono. No te preocupes, es que es Pero sí, normal, fue es la normal. conversación, fue el abrazo, fue el calor de encontrar a alguien que está sufriendo lo mismo que tú. Claro, te identificas con todo ello. Bueno, la miastenia, como saben, una enfermedad rara, muy desconocida, y eso implica también mucho desconocimiento social. ¿Os habéis sentido en algún momento incomprendidos o discriminados por tener miastenia? En absoluto, te va. Además, por ejemplo, en mi pueblo, que son unos 6.000 habitantes, claro, al principio una persona conocida, cuando ya se comenta que Emilio está muy mal, que está en la UCI, que tal, que tiene Emilio, que le pasa a Emilio, pues todo el mundo se revoluciona un poco, ¿no? Con lo cual, en el momento que empiezas otra vez a salir y te van viendo, te van preguntando, ¿no? Pues yo no es que presuma de tenerla, pero vamos, tampoco la escondo. A todo el mundo le informo de lo que es. Hablo de ella. He hecho programas de radio, he hecho programas de televisión, hablando de la enfermedad de manera natural, como creo que debe ser, y explicando lo que sientes y lo que puede sentir otra persona. Llegado el caso, les ayudo, como decía antes, y bueno, he tenido la comprensión y el apoyo de la familia, que es importantísimo, porque son personas que enseguida, pues, debido a lo que decía antes, no es lo mismo caer en un sitio que caer en otro. Aquí, entre que hay dos médicos y uno es neuróloga, pues, ¿cómo la familia va a tener que informarse fuera si tiene la información dentro? Y luego viviendo contigo día a día todo lo que ha ocurrido. Ellos saben perfectamente que el detonante de aparecer la enfermedad o de agravarse, como cuando luego vino la crisis, tienen claro que está relacionado con problemas gordos. Porque nosotros, que ha sido, vamos, ha sido un seguimiento que no tiene duda. De otra forma, pues igual hubiera ocurrido, pero esos momentos que pasamos hay que pasarlos, ¿eh? Claro, ahí estaba la enfermedad, que estaría ahí dormida y dio la cara. Pero bueno, siempre hay que dar gracias y tener fe y seguir adelante. Tu experiencia ha sido un poco diferente, ¿no, Cristina? ¿Tú sí te has encontrado con más Sí, trabas, más sí, incomprensión? sí, mucha más incomprensión. Bueno, yo creo que al final afecta la edad, el momento, el lugar, a lo mejor también, ¿no? Viviendo yo en Barcelona, una gran ciudad en el que, bueno, en mi caso sí que incomprensión, pues ya te digo, 20 años y a lo mejor mis amigas que directamente saben que estoy cansada, pues no le vamos a invitar a venir porque nos va a decir que no, ¿no? Y al final una persona joven que no espera eso, pues son tonterías, pero que te das cuenta de que la gente no está entendiendo en qué situación estás, ¿no? Gente que compara su cansancio con el tuyo, cuando el tuyo es de verdad, está allí, existe. Es continuo, te levantas con él, te vas a dormir con él y es difícil, pero sí que es verdad que, como dice Emilio, es importante compartir, que la gente que está a nuestro alrededor lo sepa para evitar estos problemas, estas incomprensiones, que nos acompañen y que nos apoyen. Y al final yo he aprendido en esta vida que quien te quiere va a estar a tu lado en estos momentos y también fue una cosa dura, ¿no? De lo que decíamos antes,
darte cuenta de que la gente que pensabas que tenías cerca a veces no son tan buenos amigos o tan cercanos como te gustaría, y que en estos momentos que son duros y que esperamos que no lleguen tantos en el futuro, pues no están allí. Pero bueno, hay que adaptarse y al final se ganan muchas cosas buenas. Y después de vuestra experiencia, ¿qué mensaje os gustaría dejar a alguien que acaba de recibir el diagnóstico? ¿Qué le diríais? Pues mira, terminando con lo que decía, si me permites, Cristina, aquí, por ejemplo, claro, lleva muchísima razón su edad, la ciudad, pero aquí, por ejemplo, cuando llega cada 2 de junio, como la torre del reloj aparece una pancarta, todavía hay gente que te ve por la calle mientras está puesta la pancarta o al día siguiente. Oye, Emilio, eso que he puesto allí era lo de tu enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo decías que se llamaba? ¿Y qué ataca eso? Pues bueno, te entretienes un poquillo con ellos, le dices que es neuromuscular, que no sé qué, no sé cuánto. Pues oye, estás haciendo ahí una poca catequesis, ¿eh? De miastenia, ¿no? Bueno, y con lo que decías, pues mira, mensaje. Pues a quien no la conoce, porque que se informe, que busque, ahí sí puede buscar en redes, y sin redes fiables, o en la propia asociación, que para colaborar con la asociación, hace poco en Onda Cero lo decía, no hace falta ser miasténico, cualquier persona puede colaborar, puede asociarse, bueno, pues todas esas cosas, y a quien acaba de recibir el diagnóstico, que confíen en sus médicos, que confíen en las nuevas medicaciones que están saliendo, y aunque no te la van a cambiar a quien la tiene, porque uno te puede decir, oye, tú no, no, yo, lo que funciona, mejor no cambiarlo. Pero a quien tiene problemas, pues tendrán que cambiársela, que para eso están saliendo. Entonces, darle mucho ánimo, y yo pues lo que procuro hacer es hablar con ellos, porque como he dicho antes, que estoy abierto a todo el mundo que quiera, estoy a disposición de todo, y todas las personas que quieran contactar conmigo ya lo saben, y es una manera a quien no la conoce, decirle lo que quieran saber, y a quien la tiene, pues ya ahí hablaríamos pues largo y tendido. O sea que el mensaje es ese, de que tengan mucha fe y que hablen con personas que tengan miastenia, y sobre todo que se asocien, no por hacer propaganda de la asociación, es que si no te asocias, las enfermedades raras, terminas por no conocer a nadie que te pueda entender. Entonces, eso sería lo más importante. ¿Y tú, Cristina, qué tienes que decir? Pues a mí me gustaría recomendar paciencia, mucha paciencia, sobre todo a quien acaba de recibir el diagnóstico, porque la paciencia, bueno, al final todo llega a un buen fin. Es un largo camino, como ha explicado Emilio, el proceso de diagnóstico es largo. Encontrar una medicación que se adapte a ti, que mejora tu vida, es largo también. Adaptarte a tu nueva vida social, de trabajo, de estudio, lo que sea, es un proceso largo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo paciencia y creo que con ello mejoraremos mucho. Y es verdad que es importante, recomiendo también, tener personal sanitario del que uno se fía, porque al final tienes que encontrar una persona que te da confianza, porque son ellos los que van a estar a nuestro lado todo el tiempo, y buscar a alguien que da apoyo y confianza, sí. ¿Y a los que no conocen la enfermedad? Los que no conocen la enfermedad, recomiendo ser muy abiertos de mente y intentar entender al otro, porque al final no sabes por lo que está pasando la otra persona. En este caso, la miastenia es una enfermedad invisible, muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que ser tolerantes y escuchar y aprender de lo que nos dice la gente, y disfrutar. Disfrutar si no hay enfermedades, que la vida es así, y de un día para el otro, sin avisar. Es que cuando te diagnostican de miastenia, tu vida cambia de repente. Llega sin avisar y además se queda para siempre, se convierte ya en tu compañero de vida. Pero hay que seguir adelante, porque la vida sigue y, como bien habéis dicho, solo hay que buscar otras opciones para lograr nuestros objetivos. Cristina, Emilio, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestras historias, ya que estamos convencidos que será de gran ayuda. Muchas gracias, Mami, por contar con nosotras. Pues lo digo igual,
que muchísimas gracias por contar con nosotros y encantado de juntarme otra vez con vosotros. Esperemos que la próxima vez nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Y a todos y todas los que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos. Os esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos con Beatriz Hernández, psicóloga general sanitaria y psicóloga de AMES, sobre adaptación emocional tras el diagnóstico. Mientras tanto, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, @AmesMiastenia, tanto en Instagram como en X, Asociación Miastenia de España, AMES en YouTube, o desde la web de AMES, miastenia.ong. Y recordad, dar voz a la miastenia es construir su futuro. Hasta la próxima.